Ningún país puede pensarse si no tiene información, indicadores que nos den cuenta qué está pasando. Afortunadamente en México está el INEGI, un organismo autónomo que es responsable de construir el Sistema Nacional de Información e Indicadores. Este 2015 es fundamental saber cómo vamos con respecto a un tema fundamental, las metas del milenio, que hemos logrado. También necesitamos saber, a la mitad de esta administración federal, tener los elementos para poder fortalecer, mejorar, hacer mucho más para enfrentar los grandes temas sociales. Desigualdad, exclusión, discriminación, pobreza, son parte de la agenda social. Por eso hoy en el Estudio México Social, con el doctor Eduardo Sojo, hablaremos de la información, las estadísticas, las encuestas, los indicadores que nos puedan dar cuenta dónde estamos en este 2015. Este 2015 es un año clave en la generación de estadísticas sociales para el país. La institución generadora de esta información es el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, INEGI, el cual desde 2008 es un órgano autónomo constitucional del Estado mexicano y como tal funge como coordinador del Sistema Nacional de Información. El reto del INEGI es mantener los altos estándares de calidad de información estadística, objetividad de análisis y puntualidad en la exposición de datos a la ciudadanía. En este sentido, este 2015 deben construirse los siguientes ejercicios estadísticos. 1. La encuesta intercensal, un levantamiento que sustituye a los llamados conteos de población y vivienda y que mediante la aplicación de diversos métodos estadísticos actualizará la información demográfica, social y económica del censo del año 2010. 2. Se darán a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares, ENIG, construida con base en la Ley General de Desarrollo Social del Módulo de Condiciones Socioeconómicas, información mediante la cual el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social, Coneval, lleva a cabo la medición oficial de la pobreza. 3. Emitir los resultados definitivos del Censo Económico 2014, uno de los ejercicios estadísticos de mayor historia y relevancia en México, el cual permite dimensionar las capacidades instaladas para el desarrollo económico en todo el territorio nacional. Estas encuestas permiten a los gobiernos, en todos sus órdenes y niveles, no solo evaluar qué tanto se ha avanzado en materia de desarrollo social y económico, sino sobre todo, potenciar y mejorar sus sistemas de planeación, priorización y toma de decisiones para un mejor diseño de las políticas públicas. Como comentamos al inicio del programa, 2015 es un año muy importante, no solo porque es la mitad de la década, no solo porque nos tocará tener una evaluación de las metas del milenio, pero también es la mitad de una administración federal. Y nuevamente yo agradezco enormemente al doctor Eduardo Sojo que esté en el Estudio México Social, porque sin duda este 2015 hay información, hay datos, indicadores que van a ser muy relevantes para muchas evaluaciones. Pero además de agradecerte, quisiera nuevamente preguntarte, la vez pasada lo hiciste, esta pregunta que mucha gente me sigue haciendo. ¿Cómo decide el INEGI levantar la información o el tipo de información? ¿Cuál es el proceso de esta construcción del Sistema Nacional de Información e Indicadores, que es su responsabilidad? ¿Cómo logran ustedes llegar a un acuerdo? Porque sin duda hay muchos temas que la gente dice, ¿y por qué no hay información de esto? Entonces, Eduardo, gracias por estar en el programa, pero volvamos a las preguntas, digamos, esenciales. El INEGI, ¿cómo llega a definir qué es lo que se va a informar este año o qué se va a recabar en términos de información? Primero agradecerte nuevamente estar en este programa. Y para nuestro auditorio también, creo que la pregunta que haces es muy relevante, ¿no? Porque efectivamente generamos permanentemente mucha información. Todos los días hay gente del INEGI en campo, tanto en materia estadística como en materia geográfica. Pero al final es extraordinariamente relevante qué es lo que vamos a levantar. Y mucho tiene que ver, por ejemplo, como iniciabas tu programa hace un momento, ¿no? Hablabas, por ejemplo, de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y ahora que terminan las metas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y viene la discusión de los nuevos Objetivos de Desarrollo Sustentable, que son cómo los países se van a medir y van a poner metas a mediano plazo, y se va a establecer una comparación para dar seguimiento a cómo van evolucionando los países y poderse comparar
entre ellos, ¿no? Hacer una especie de benchmarking. Esa es, por ejemplo, una forma de decidir. Si hay compromisos internacionales de nuestro país, uno tiene como Instituto de Estadística que buscar satisfacer esas necesidades de compromisos internacionales que tiene nuestro país. Quizás no lo más relevante, pero por supuesto que es una de las prioridades que tenemos. Sí. ¿No? Otra, y que quizás la más relevante, es ¿qué te demandan los hacedores de política pública? ¿Qué te demandan? ¿Qué requieren las secretarías de Desarrollo Social? ¿Qué requiere la Secretaría de Salud? ¿Qué requiere la Secretaría de Economía? ¿Qué requiere el CONAPO? ¿Qué requiere el Instituto Nacional de las Mujeres? ¿Qué requieren los hacedores de política pública de información para tomar decisiones? Entonces, con ellos estamos en permanente contacto. Tenemos un sistema nacional de información estadística y geográfica, y a partir de ese sistema tenemos comités técnicos especializados. Tenemos cerca de 36 en lo que tú te imagines, ¿no? En agua, en bosque, en comercio exterior, en estadísticas macroeconómicas, en ciencia y tecnología, en seguridad, en procuración de justicia, etcétera, etcétera, ¿no? Y con ellos, en esos comités técnicos especializados, se reúnen todos los que tienen que ver con la generación de información en esos temas. Y con ellos vamos decidiendo las necesidades. Por ejemplo, un programa muy importante de esta administración tiene que ver con la nueva estrategia para combatir los temas de inseguridad, que tiene que ver con la cohesión social, con la prevención, con analizar el entorno donde están sucediendo determinados hechos delictivos. Con el subsecretario Campa, por ejemplo, levantamos el año pasado una encuesta de cohesión social. Muy novedosa porque no es algo de la que haya mucha experiencia en el mundo. Y es un concepto, digamos, de estos conceptos poco asibles, complejos. Hay toda una discusión teórica, etcétera. Pero, a ver, seguramente llega una cantidad de solicitudes y ustedes tienen recursos limitados. Así es. ¿No? Recursos que le asigna el Congreso y que ustedes tienen que priorizar. Y estos comités técnicos, entiendo, hacen una jerarquización y después llega a otro nivel para decir, bueno, de las 100 solicitudes podemos hacer 20. Así es. Este proceso, ¿cómo funciona? Por ejemplo, depende mucho de los proyectos, ¿no? Por ejemplo, en este caso que yo mencionaba, la encuesta de cohesión social, es un proyecto de importancia para la Secretaría de Gobernación y ellos financian el levantamiento de esta encuesta, ¿no? Hay otros, por ejemplo, la encuesta intercensal que vamos a levantar este año, donde la consulta es mucho más abierta. Inclusive hacemos una consulta pública, no solo para que nos den sus necesidades de información los hacedores de política pública, sino también la sociedad y de manera muy relevante el sector académico. ¿Qué es lo que requiere también el sector académico? ¿Qué información no está ahí para hacer sus análisis, sus recomendaciones, probar sus hipótesis? El sector académico es muy importante. Entonces, abrimos una consulta pública. Recibimos muchísimas recomendaciones de qué información levantar en una encuesta. Va a ser una encuesta muy grande, muy importante. Es la encuesta más grande que jamás hayamos levantado. Vamos a ir a cerca de 6.1 millones de viviendas. Y por supuesto, mucha gente dice, si vas a ir a toda esa cantidad, pregunta esto, que es muy importante, ¿no? Entonces, recibimos todas las solicitudes de información, las procesamos y luego vamos a campo. Prueban. Para ver si realmente podemos conocer esa información a partir de una encuesta, ¿no? Muchas veces nos solicitan cosas que no deberíamos de tener en un instrumento, en una encuesta, sino que deberían salir de registros administrativos. Bueno, a mí me interesa mucho este término porque a veces hemos sobredimensionado la potencia de las encuestas. Sí, y a veces hay dimensiones humanas, sociales, que no se pueden recabar vía un instrumento de encuesta. Hay otras medidas alternativas, registros administrativos, con toda la discusión de estos registros alternativos, son fiables, si pueden ser comparables, si realmente logran, digamos, articular una definición de un problema. Pero también hay otras dimensiones que requieren estudios más cualitativos. Por supuesto, estudios más antropológicos, más de etnográficos, o sea, y en ese sentido también hay esto que a mí me interesa subrayar, que hay que concienciar al INEGI que hay dimensiones humanas que la encuesta no es el instrumento. Así es. Y en ese sentido, déjame entrar a otro tema antes de entrar de los productos. Sí, cómo no. En los últimos años ha habido una enorme proliferación de los organismos autónomos.
Hay discusiones incluso que estos organismos autónomos no rinden cuentas ante nadie y que ha habido, ante la desconfianza que generaba el legislativo o los otros poderes ejecutivos, la forma del organismo autónomo es una manera que se buscó resolver esta desconfianza y darle a estos organismos mayor fiabilidad. Finalmente, una organización como la INEGI, 31 años de historia, 1983 creo que se fundó. ¿Cuál sería tu balance, digamos, del organismo autónomo INEGI? O sea, en ese sentido me gustaría que hicieras una reflexión, porque se ha criticado, hay algunas gentes que me dicen sobre todo esto, un organismo autónomo no rinde cuentas a ninguno de los otros poderes y estamos generando un cuarto poder que está sin el contrapeso. ¿Cuáles son las estructuras internas a las cuales rindes cuenta tú como responsable? Pero yo pienso que cada organismo autónomo tiene una historia distinta y ha nacido por diferentes consideraciones, ¿no? Todas aquellas épocas de las crisis macroeconómicas, de la inflación, de la impresión de monedas, dio origen a la creación en aquel momento del Banco de México. Después vino el IFE también por esta desconfianza en los procesos electorales. En el caso del INEGI no surgió particularmente de un problema. No había un problema de credibilidad con la propia institución, pero sí había en todos los actores políticos la importancia de tener una institución que diera confianza de su objetividad y de su imparcialidad. Y así surgió el instituto. Yo creo que hay mucho que hacer en el tema de los organismos autónomos, porque han ido naciendo en diferentes tiempos con diferentes marcos jurídicos. Incluso los nombramientos. Tienes nombramientos de todo tipo, con diferentes características, y me parece que sí debe de haber una legislación que permita armonizar el funcionamiento de los organismos autónomos. Sin duda tiene que haber. En tu caso pasaste por el Senado. En el caso particular, tanto del presidente del instituto como de los vicepresidentes, es una propuesta del presidente de la República que tiene que ser aprobada por el Senado. O sea, es claro que tiene que haber un acuerdo con las fuerzas políticas, el que aprueben los nombramientos. Y rindes cuentas, por supuesto, cada año hay un programa nacional de información estadística y geográfica que es no solo el programa del INEGI, sino de todo el sistema. Y es un programa que publicas y luego sobre ese programa rindes cuentas. Rindes cuentas anualmente al Congreso, tanto de lo que haces como institución, como de lo que haces para coordinar el sistema. Sin embargo, yo creo que también cada institución debemos ser, por esa preocupación, yo creo que debemos ser los campeones de la transparencia. Sí, sin duda. Para que no hubiera ninguna duda, para que todo esté a la luz pública y que podamos rendir cuentas no solo al Congreso, sino podamos rendir cuentas a la sociedad de nuestra actuación. Una cosa bien importante en este sentido, Luis Mario, es el tema en nuestro terreno, es el tema de datos abiertos. Recientemente aprobamos una norma en el instituto para que nuestra institución se convierta en una institución de datos abiertos, donde toda la información sea gratuita, donde toda la información sea en formatos libres, donde toda la información puedas utilizarla libremente simplemente citando la fuente, donde sea una información no discriminatoria, sea para todos, donde tengas los datos y tengas también los metadatos. Una institución de datos pero cada institución, cada organismo autónomo debe tener, de acuerdo a sus características, sus propias formas de transparencia. En nuestro terreno, digamos, el grado máximo de transparencia viene con datos abiertos. Que tú como investigador, y además tú lo haces, puedas tomar los microdatos. Así es, y trabajar con ellos. Y trabajar con ellos. Y puedas construir los mismos indicadores que nosotros hacemos públicos. Y verificar la método. Y verificar los Déjame hacer un corte. Estamos hablando sobre la enorme trascendencia del INEGI, un organismo autónomo que, en este caso, estoy convencido, fortalece al Estado porque nos dio fiabilidad, credibilidad y la capacidad de que sabemos que la información que está ahí, los datos, son datos que tienen un sustento técnico y que tienen también la capacidad de estar realmente aportando información que nos permita discutir el bienestar, el desarrollo y finalmente la construcción de un México social. Vamos a un corte y regresamos para saber este año, 2015, este año, ¿cuál será la información? Ya hablamos del censo, de la encuesta intercensal, pero nos interesaría saber cuándo se va a levantar, qué datos nos vas a dar y así poder tener una noción de los datos que tendremos este año, de los informes que tenemos este año. Vamos a un corte y regresamos al Estudio México Social.
Uno de los métodos estadísticos que utiliza el INEGI para conocer las características, hábitos y condiciones de vida de la población del país, así como su percepción de los cambios sobre el bienestar social y el desarrollo económico, son las encuestas realizadas en hogares. A lo largo de su trayectoria ha realizado 36 encuestas nacionales en hogares, desarrolladas como regulares, especiales, históricas y por módulos. De estas 4 podemos destacar las regulares, que son 6. La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, Encuesta Nacional sobre Confianza del Consumidor, Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana y la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares. Eduardo, comentabas en el primer corte que este año uno de los productos más importantes es encuesta intercensal que nos permite de alguna manera saber qué ha pasado desde 2010, el gran censo, y nos permite una noción de muchas dimensiones sociales de los hogares, de los individuos en México. ¿Cuál sería el reto, el desafío que tienes en implementar? ¿Cuándo va a ser levantada esta encuesta? ¿Y cuáles son los desafíos? ¿Cuándo tenemos los datos? Y bueno, todos tenemos digamos, recuerdo de cuando de pronto nos dimos cuenta, nos informó INEGI que había mucho más mexicanos que los que se había estimado. Y eso no solo sorprendió, generó una enorme preocupación porque esto implicaba, deja hablar de los temas que a mí me interesan, que todas las carencias, las dimensiones de las carencias se multiplicaban varias veces. Sí. Y en ese sentido es una preocupación, la tasa de fecundidad finalmente, y lo explicaste la vez pasada que estuviste aquí, la subestimación. ¿Cómo tratar de que este instrumento logre ser lo más fiable de un México tan diverso, tan complejo y que además se enfrenta a retos? Porque todos sabemos que hay regiones, territorios, municipios, localidades donde es difícil acceder por distintas razones, sobre todo de violencia. Entonces tenemos esta enorme preocupación si habrá zonas o regiones donde no tenemos realmente claridad qué está pasando. Sí, bueno, este año va a ser muy importante para el México social, porque hay muchísima información relevante que generamos el año pasado y cuyos resultados se van a presentar este año. A ver, danos un recuento de esta información que se va a presentar este año. 2 o 3 muy importantes. Por ejemplo, se presenta este año la encuesta Ingreso-Gasto de los Hogares y el módulo de condiciones socioeconómicas que levantamos para Cedesol y particularmente para Coneval. Y a partir de esa información, el Coneval hace las estimaciones de pobreza, ¿no? Que es un tema extremadamente relevante para el México social. Junto con esa encuesta, la Secretaría de Desarrollo Social nos pidió un módulo de programas sociales, de tal forma que lo incorporamos también en este módulo de condiciones económicas y vamos a profundizar más en los beneficiarios de esos programas sociales. Creo que es algo adicional. Déjame, ahí vas a dar información sobre quiénes son los beneficiarios, cuáles son sus características, cuáles son los bienes y servicios que están obteniendo de esos programas. Y cuáles tipos de programas están recibiendo, cuál es su opinión, etcétera. Sí. Va a ser muy importante porque, bueno, la gran discusión en este tema es si esta enorme cantidad de programas realmente están teniendo, primero, una claridad de cuál es la población objetivo y 2, el impacto. Sin duda. Y sin duda es una... Va a ser importante, pero digo que yo creo que es un año extraordinariamente relevante para el México social. Vamos a tener junto con esta información, también levantamos un módulo del bienestar autorreportado. Tratar de conocer estos temas mucho más suaves, de felicidad, de satisfacción con la vida, de cómo se sienten las personas. Pero lo levantamos, va a ser ahora y por primera vez vamos a poderlo conocer no solo a nivel nacional, sino por regiones, por entidades federativas. Creo que va a ser muy importante, va a dar mayor precisión. Digamos, bienestar subjetivo, o sea, cómo las personas están percibiendo, sintiendo en términos de dimensiones más subjetivas. Y esta información también va a estar a nivel de entidades. Entidades federativas. Y lo más relevante, esto te va a permitir saber qué es realmente lo que hace que una persona se sienta satisfecha con su vida, qué es lo que hace que una persona se sienta feliz.
Y eso te lleva a políticas públicas. Porque es bueno saber qué tan satisfechos con la vida somos, pero lo más interesante, lo más relevante es saber qué es lo que nos produce esa felicidad o satisfacción con la vida para efectos de políticas públicas. Eso lo vamos a tener también. El año pasado levantamos otra encuesta que es muy importante para el México social, que es la encuesta nacional de la dinámica demográfica, sí, claro. Donde se estudia a profundidad las historias de los embarazos, se ve a profundidad las historias de las relaciones que tienen los jóvenes, por ejemplo. Es muy importante para el tema que mencionaste hace un momento, de embarazo adolescente, muy, muy relevante. Esa también la vamos a tener este año. Y este año, como tú lo señalaste hace un momento, también vamos a levantar mucha información. Vamos a levantar, por ejemplo, el censo hicimos, y aquí lo comentamos en tu programa, el censo que hicimos para la Secretaría de Educación Pública de escuelas, alumnos y maestros de educación básica y especial. Este año vamos a levantar el censo de educación media superior. Lo vamos a levantar en el segundo semestre del año. Este año vamos a levantar también una encuesta que es muy importante para temas sociales y económicos, yo creo que ahí se mezclan, que es una encuesta nacional de inclusión financiera. La hicimos hace 3 años, ahora la vamos a levantar. ¿Qué nos da esta encuesta? Esta encuesta nos va a decir y nos dice cuáles son los mecanismos que se utilizan en nuestro país para ahorrar los recursos y para financiar. ¿Quiénes realmente tienen acceso al sistema financiero y quiénes no tienen acceso al sistema financiero y si tienen acceso a algún tipo de financiamiento informal? Casas de empeño, ese tipo de... Por ejemplo. Entonces es un tema relevante, las microfinancieras, las cajas populares, etcétera, ¿no? Es un tema también que vamos a levantar este año. Este año vamos a levantar algo. El año pasado, en la encuesta de confianza del consumidor, hemos ido incorporando algunos módulos hace tiempo, y aquí también lo comentamos en tu programa. Incorporamos un tema del cual había muy poca información en México, que era de la activación física y deporte, que tanto nos activamos los mexicanos y que tiene mucho que ver también con el problema de la obesidad. Este año vamos a introducir algunos módulos que tienen que ver con los hábitos de lectura. Tratar de saber más, es un tema también poco tocado en nuestro país. Poco estudiado y poco conocido realmente. Conocido. Entonces vamos a tratar de indagar un poco más en ese sentido, y como tú lo mencionaste hace un momento, pues nuestra encuesta más importante este año es la encuesta intercensal. Y es extraordinariamente relevante a mediados de los censos. Los años de censo, población y vivienda en nuestro país los hacemos en los años terminados en 0. Y digo que en nuestro país porque hay unos que los hacen en los años terminados en 3 o en 1. La gran mayoría de los países tratamos de hacerlo en los años terminados en 0. Pero es muy importante a mediados del periodo censal hacer una evaluación de cómo estamos. Y es para nosotros muy importante hacerlo a partir de una encuesta, porque en el pasado se hablaba de conteos. Pero la definición de un conteo es un censo con pocas preguntas. Así es. Entonces eso realmente no satisfacía las necesidades de los usuarios. Entonces vamos a hacer una encuesta y eso nos va a permitir preparar mejor a los encuestadores. Digamos, va a ser una encuesta gigantesca, es la encuesta más grande que jamás hayamos levantado en el país. Vamos a ir a 6.1 millones de viviendas para poder generar información a nivel de cada uno de los municipios del país. Va a ser el mes de marzo. Lo vamos a levantar en el mes de marzo. Es importante también el periodo, antes de que empiece todo el tema electoral. Este año es un periodo electoral, entonces no podemos tener gente en campo, digamos, sobre todo antes de que inicie el proceso propiamente. En operativos tan masivos no podemos tener gente. Y además que se cruza con todas las encuestas que hacen los que se dedican a esos temas. Exactamente. Entonces, más vale separarnos. Y además, antes de Semana Santa, en fin, elegimos bien el periodo, que no haya lluvias, porque es muy importante porque recorres todo el país. Y recorres todo el país, incluso, los lugares a los que vas, los seleccionas aleatoriamente. Claro. Entonces, efectivamente, nos pueden tocar áreas donde sea difícil captar información por diversos temas. Uno de ellos, la inseguridad. Así es. Porque efectivamente los temas que vemos o las zonas que vemos de repente de violencia en Michoacán, en Guerrero, en fin, en Tamaulipas. Si caen esas zonas, vamos a ir a esas zonas a captar la información. Ya, como tenemos siempre mucha gente en campo, digamos, ya diseñamos muy diferentes estrategias. Unas de estas estrategias tienen que ver con contratar gente de la localidad, de tal forma que se sientan seguras de caminar por esas regiones. También hay zonas donde sabemos
que los encuestadores no pueden ir solos. Hay zonas donde sabemos que tenemos que ir en grupo a hacer nuestro trabajo y salirnos. O sea, es decir, que no podemos estar ahí. Pero lo relevante es que sin duda sí. ha habido, digamos, en estos años, este último, 2010 ahora, sí hay una realidad de que hay zonas en las cuales tenemos problemas para levantar esta información básica esencial. Es un dato duro que tenemos que asumir con toda su dimensión social, económica, en términos de reconocer que cuando a veces hablamos de que hay territorios riesgosos o peligrosos, también está en términos de que empezamos a desconocer lo que está pasando ahí, o lo conocemos de una manera muy indirecta, no como quisiéramos. Así es. Y eso sin duda es un dato duro del 2015, pues que tenemos que también poner en la dimensión de unos desafíos, porque sin información, sin un diagnóstico, es muy difícil que las políticas públicas puedan enfrentar toda la agenda que está ahí. Sí, es un dato duro, pero eso, pues como tú siempre has dicho, no, es el hecho de que existan estas regiones no debe de impedirnos a las instituciones hacer nuestro trabajo, a ninguna de las instituciones, ¿no? Ni los que manejan programas sociales o las elecciones, o en nuestro caso la generación de información. Déjame hacer un corte. Me quedo con esta reflexión, preocupación. O sea, necesitamos realmente asegurar que no solo que tengamos información, sino todos los bienes, todos los servicios públicos estén en todo el territorio nacional y poder generar este México social de acceso a todos los derechos. Y esto se inicia con tener información, datos, que nos permita tener estas inferencias de los beneficios, de los retos, de las grandes brechas que existen. Vamos a un corte y regresamos con el doctor Eduardo Sojo para que nos siga platicando del gran trabajo, del enorme esfuerzo y la enorme responsabilidad que tiene INEGI, no solo en 2015, sino para poder construir este México social. Vamos a un corte y regresamos al estudio. 9 de las encuestas nacionales realizadas en hogares calificadas por el INEGI como especiales son la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo, Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, Encuesta sobre la Percepción Pública de la Ciencia y la Tecnología, Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2012, Encuesta sobre la penetración de televisión abierta en los hogares 2012, Encuesta Laboral y de Corresponsabilidad Social 2012, Encuesta Nacional sobre Salud y Envejecimiento en México 2012 y la Encuesta Nacional de Consumo Cultural de México 2012. Eduardo, pero regresando nuevamente a lo fundamental, los datos de morbilidad, los datos de mortalidad. Tendremos datos sobre el número de muertes y hay algo que no deja de perturbarnos a todos. Yo creo que en este caso por el país, ¿no? Cuando nos damos cuenta que hay mexicanos que de pronto aparecen en fosas, que no están registrados sus muertes y que no sé más allá de la dimensión trágica que tiene cada una de estas muertes, pues pone en tensión este dato fundamental demográfico. ¿Cuántos mexicanos mueren y de qué causas? Que nos permite pues, enfrentar las causas de la muerte. Claro. ¿Qué vamos a tener este año sobre términos de mortalidad? Mira, en el tema pues, difícil que está viviendo nuestro país, que es el tema de la inseguridad, el INEGI ha estado levantando varias encuestas de victimización en hogares, también de victimización en establecimientos, que nos permite entender mejor el fenómeno, las causas del fenómeno, nos permite entender mejor las víctimas. Pero hay dos temas ahí importantes. Uno que tiene que ver con los homicidios. Los homicidios pues es una cifra que por supuesto tiene los problemas de subregistro, digamos de repente que si encuentras cadáveres en las fosas, pues todavía no están registrados, se registran hasta que se tiene el certificado de defunción. Sin embargo, dada la magnitud del total, es una cifra muy dura, porque el homicidio surge de los certificados de defunción y realmente un médico legista difícilmente se equivoca cuando se trata de un homicidio. Esa cifra, que se ha convertido en una cifra muy relevante para conocernos mejor y conocer cómo va este tema, la sacábamos nosotros anualmente. Hemos mejorado la oportunidad, pero no hay
ninguna razón por la que que es un registro administrativo, podamos tener cifras con mayor oportunidad. Entonces estamos trabajando para tenerlo trimestralmente. Hay que cambiar una norma. Junto con la Secretaría de Salud y la Secretaría de Gobernación estamos trabajando en eso para que podamos nosotros recoger directamente de los CEMEFOS el certificado de defunción y por tanto poder procesarlos y poder dar una cifra trimestral de homicidios para poder de alguna manera conocer. Observar un fenómeno tan grave finalmente y dar cuenta. ¿A partir de cuándo esperarías tú tener ya, digamos, los trámites para poder tener esta información? Porque no podemos desligarnos del 2015. Hay esta enorme dimensión de homicidios, que es el dato duro de la violencia. Muy duro. Urge tener más información porque nos genera mismo año. Sí, este mismo año que quisiéramos ya tener esta norma en los primeros meses para empezar nosotros ya a operar ese registro de esa manera en el segundo semestre del año. Pero sí es muy importante. Por supuesto, tienes todo lo que hacemos con la Secretaría de Salud de las causas de defunción, que es el registro de morbilidad, que es un tema muy relevante porque se captan muchas variables que son importantes para estudiar sobre todo en materia, ya no de inseguridad, la parte que tiene que ver con la salud, ¿no? De cuáles son las principales enfermedades y de qué edades, etc. ¿Y en los temas de migración? En los temas de migración, bueno, tenemos la encuesta intercensal, donde íbamos a captar la parte de migración interna y la migración externa. También externa, donde estabas hace 5 años. Ahí ha cambiado como tú sabes mucho. Sí. Realmente perdíamos en términos netos cerca de 500,000 mexicanos por migración. Ha ido bajando mucho, todavía hay un debate de dónde está el número, hay una cifra que tienen los investigadores o las instituciones en Estados Unidos, otra que se ha venido generando a partir de la información del INEGI. Entonces va a ser un tema que vamos a cuidar mucho en la encuesta intercensal. Ahora hablemos de la parte, digamos, datos económicos. O sea, ¿qué vamos a tener que nos pueda dar esta realidad de, bueno, finalmente la desigualdad, estos muchos Méxicos en los cuales pareciera ser que hay una enorme cantidad, millones de pequeñas empresas en el centro? Es un tema bien importante también, además de que forma parte también de alguna manera de los, digamos, de los temas que tocas en tu programa del México Social. Levantamos, es un año importante, la mitad de la década es un año importante para nosotros porque levantamos los censos económicos, los levantamos en los años terminados en 4 y en los años terminados en 9. Y hacemos el censo económico, digamos, recorriendo todo el país. Recorrimos 1.456.390 manzanas el año pasado. Y vamos uno a uno detectando los establecimientos, los hacemos en dispositivos móviles, vamos georreferenciándolos y los vamos entrevistando. Y en esta ocasión llevamos el directorio que teníamos del Censo Económico del 2009, de tal forma que vamos a poder comparar cómo estaba el 2009 y cómo estaba en el 2014, 5 años después. Y un dato fundamental es que encontramos que de los 4.3 millones que registramos, unidades económicas, que registramos en el 2009, en el 2014 encontramos que 1.600.000 ya no estaban. Y había 2.2 millones nuevas. Y llegamos a 4.9 millones. Entonces, es una demografía económica, pues, permíteme el calificativo brutal, ¿no? Sí. Que con esa cantidad de emprendedores que inician un negocio y se les va el tiempo, se les va el dinero y falla. Entonces ahí se les va la autoestima y la esperanza y vuelven seguramente a iniciar otro negocio, ¿no? Pero me parece que es un tema, la demografía económica, que es un tema que requiere un mayor estudio. Y nos hemos dedicado un poco a eso el mes que entra. En unas cuantas semanas vamos a presentar un estudio que fue un estudio de los censos económicos del 1989 a la fecha, que tiene que ver con la esperanza de vida. ¿Cuál es la esperanza de vida de los negocios en México? Y lo que vamos encontrando es que difiere mucho entre sector, por ejemplo. Claro. En promedio sería alrededor de 7.7 años el promedio de vida, pero luego te empiezas a profundizar y te das cuenta que evidentemente por tamaño los chiquitos tienen una enorme mortalidad, ¿no?
Y luego también lo que estamos viendo es en qué momento se da el punto de inflexión. Y hasta ahorita la investigación que tenemos es que los negocios, la curva de mortalidad de los negocios tiene una pendiente brutal y luego alrededor del 5º año empieza a achatarse. Parecería estar ahí el punto de inflexión, digamos, en el 5º año. El esfuerzo es lograr llegar al 6º año. Así es. Para poder perdurar y finalmente nos habla de estas dimensiones de la demografía económica, como bien le llamas. Y hay una parte ahí que me queda, estas conclusiones, este análisis, digamos que obviamente está para que los que se dedican a investigar, pero ¿hasta dónde INEGI sí llega a hacer esta síntesis en términos de esto que es dramático? O sea, más de 1,5 millones de emprendedores o de empresas que me cuesta el trabajo de que fallecen, pero bueno, que desaparecen, ¿no? Desaparecen por distintas razones, ¿no? Y de pronto, pues otros más se suman, da elementos para un enorme análisis y discusión, pero ¿hasta dónde el INEGI está logrando llegar, no solo a síntesis, sino a interpretaciones? ¿Debe hacerlo? ¿Hasta dónde llegan ustedes? Tenemos cuidado de no meternos al tema de la interpretación y de las causas. Yo creo que nuestra misión es proveer la información para que luego los analistas, los investigadores, los tomadores de decisiones tomen esa información y la conviertan en análisis o la conviertan en políticas públicas. La línea no es tan... Sí, es difícil. Es difícil establecerla, pero tratamos de no meternos ni en pronósticos, ni en, digamos, ni en causalidades, ¿no? Que sin duda es una presión constante. Sí. La pregunta siempre a INEGI es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? Etcétera. Déjame ir a un corte. Estamos en el Estudio de México Social hablando de la enorme trascendencia de la información, de los datos, de la estadística, de los indicadores que nos da. Y me quedo con la sensación, y será parte de esta última reflexión con Eduardo en este programa, bueno, si hay tanta información, ¿por qué parece ser que hay tanta discusión sobre los diagnósticos? O sea, tengo la impresión, nos dirá Eduardo Sojo, de que México tiene una fortaleza en términos del Sistema Nacional de Información, pero parece que no tenemos esa fortaleza reflejada en un diagnóstico claro, objetivo, que nos permita trazar rumbo. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando ahí? INEGI recaba, INEGI nos da fiabilidad, pero parece ser que esa información no logra transformar ni políticas públicas o, bueno, por lo menos discutir el impacto. Entonces hay un vacío ahí que me gustaría saber tu opinión, porque toda esta información está disponible además en línea y es un enorme esfuerzo y realmente pondremos en el programa los links que permitan saber que es casi interactivo. Y en ese sentido, no es por falta de información, parece ser que es un tema de interpretación, de diagnóstico, de conclusiones. De eso hablaremos en el último corte de este programa de México Social. Y 10 de las encuestas nacionales realizadas en hogares clasificadas por el INEGI como módulos son: condiciones socioeconómicas, trayectorias laborales 2012, encuesta demográfica retrospectiva 2011, encuesta nacional de inserción laboral de los egresados de la educación media superior 2012, práctica deportiva y ejercicio físico, condiciones socioeconómicas, trayectorias laborales 2012, encuesta demográfica retrospectiva 2011, encuesta nacional de inserción laboral de los egresados de la educación media superior 2012 y práctica deportiva y ejercicio físico. Finalmente, la última clasificación de las encuestas realizadas en el hogar que lleva a cabo el INEGI son las históricas, que son 11. La encuesta continua sobre la percepción de la seguridad pública, encuesta nacional de adicciones 2002, encuesta nacional de empleo, encuesta nacional de empleo urbano, encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares, encuesta nacional sobre cultura política y prácticas ciudadanas, encuesta nacional sobre inseguridad, encuesta nacional sobre violencia en el noviazgo 2007, encuesta sobre el seguro médico para una nueva generación 2009, encuesta sobre violencia intrafamiliar 1999 y el módulo sobre migración 2002. Eduardo, un tema que no hemos tocado y no me gustaría dejar de mencionar es que aparte ustedes tienen 202 indicadores
que están en línea, que podemos observar. Ha sido un enorme esfuerzo de información, que nuevamente abunda el tema de que tenemos, yo diría, un organismo de Estado, INEGI, que nos da información fiable, comparable, que nos permite aproximarnos al fenómeno social, déjame hablar de mis temas, sí, por supuesto, y nos da magnitudes de ese fenómeno, no nos da las causas, pero sí nos da ciertos elementos para tratar de comprender el fenómeno social. Estos catálogos de indicadores, ¿qué nos dice y cuál sería tu perspectiva en términos de su trascendencia para entender este México social? Mira, yo creo que es muy importante, Luis Mario, porque en el pasado, si uno quiere evaluar cómo va el país o evaluar las diferentes administraciones, y que tienes que empezar y irte, por ejemplo, a la página de la Secretaría de Hacienda o a la de Educación, a la Secretaría de Desarrollo Social, o te metes a la del Banco Mundial o te metes a la de la OCDE. Yo creo que había una gran dispersión en el tema de los indicadores. O te vas, por ejemplo, a la evaluación de los indicadores del Plan Nacional de Desarrollo, los planes sectoriales. Pero cada uno con diferentes formas de cálculo, cada uno con diferentes perspectivas, no siempre y más bien en general no tienen la descripción, el algoritmo, la fuente de cómo se obtuvieron los datos. Un mandato de la ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, que es la que nos rige, señalaba que nosotros teníamos la obligación de construir un catálogo nacional de indicadores. Y hemos ido construyendo ese catálogo y esos indicadores no surgen de la nada, surgen de un proceso colegiado junto con todas las dependencias a través de estos comités técnicos especializados, pero y van subiendo a los subsistemas y luego van subiendo a la Junta de Gobierno. Y al final la Junta de Gobierno del INEGI tiene que aprobar o rechazar esos indicadores. Pero esos indicadores ya vienen de un proceso de discusión amplio y tienen que tener ciertos compromisos. Por ejemplo, un compromiso es la actualización y que los usuarios sepan exactamente el día en que se va a actualizar ese indicador. Tienen que tener la serie de tiempo. Tienen que tener además, y eso es fundamental, el metadato. Claro. La descripción del dato, el algoritmo, la fuente como se construye ese indicador, el método. Yo aspiro, que si, yo creo que si ese catálogo realmente tiene efecto, cuando en nuestro país nos planteemos un nuevo plan nacional de desarrollo, realmente incluyamos como los indicadores para darle seguimiento estos indicadores que se han venido construyendo, de tal forma que cuando nos preguntemos, ¿y cómo va el país en materia de agua en general? Ahí lo encontremos. Claro. ¿Cómo va el país en materia de ciencia y tecnología? Ahí está el indicador. Y enfrentemos este tema de indicadores, digamos, a modo, indicadores que realmente no logran expresar el esfuerzo administrativo, pero no realmente lo que buscamos, el bienestar. Exacto. Y de estos indicadores hay cerca de 150 indicadores que no solo tienes el indicador nacional, sino también el indicador a nivel de entidad federativa. Porque efectivamente todos los gobiernos estatales de manera natural tratan de compararse, ¿no? con el resto, ¿no? Pero el tema es que se comparen todos con el mismo número de indicadores y no con aquellos, digamos, donde solo van mejor, ¿no? Sino que sea una evaluación mucho más pareja. ¿Esto ya está en línea? Entonces... Eso ya está en línea. Del Catálogo Nacional de Indicadores tenemos ahorita 202. Hay desde los temas demográficos y sociales que interesan aquí a México Social, están los temas económicos, están los temas de gobierno, seguridad pública, están los temas de seguridad. Encuentras ahí indicadores los tradicionales, pero además indicadores poco tradicionales que no siempre están en la mente de nosotros, ¿no? Y la sugerencia o digamos la intención sería que estos sean los indicadores que veamos para poder entender el México social. Efectivamente. Volver a los indicadores oficiales, no me gusta la palabra, pero los indicadores realmente es que sean los indicadores que sabemos, porque la fuente no los certifica, que son indicadores comparables, que son fiables, que tienen esta transparencia. Y sin duda es un gran aporte, porque hoy tenemos un gran debate sobre qué indicador se usa y según el indicador que se use, o la cuestión de indicadores para cada programa, en la búsqueda de lo que tú dices, ¿no? Mostrar que se avanza, que se mejora. Sí, al final son estadísticas oficiales, ¿no? Sí, finalmente. Pero científicamente sustentadas. Ahora, regresemos a la parte final. El gran objetivo de INEGI sí es construir un sistema nacional de información, de estadística, informático, de indicadores, que permita, digamos, dar cuenta de la situación nacional. Pero esta información, si no es tomada, si no es usada, pues tenemos esta enorme discusión sobre que algunas gentes dicen el país está sobrediagnosticado, necesitamos son acciones.
Otros decimos que el problema es poner a discusión los diagnósticos para poder entonces poner en tensión las propuestas, porque estas propuestas no están resolviendo los grandes temas nacionales. Entonces, el INEGI lo pone en su portal, lo pone en su línea, hace publicaciones, tú vas continuamente a reuniones para dar cuenta de esta información, pero no deberíamos hacer algo más, no se puede hacer algo más para que esta información, este sistema nacional ayude más a la toma de decisiones. Sí, sin duda. Yo creo, Luis Mario, que nunca nuestro país había tenido tal cantidad de información y toda esta información disponible para ser usada. Pero sí tenemos que, sí, por supuesto existe, ¿no? Existe. Tú eres un analista muy, digamos, un usuario frecuente de la obsesivo de la información del instituto, ¿no? Ojalá hubiera muchos más, ¿no? Como tú, que escudriñaran toda la información que se está generando. Creo que sí falta todavía el que esa información se utilice. Me parece que falta mucho también que se den los espacios para discutir ya los diagnósticos, porque los diagnósticos yo creo que existen porque sí está afortunadamente a nivel nacional estudiando la información, pero también el vínculo entre el diagnóstico y la toma de decisiones me parece que hay que fortalecerlo, ¿no? Me parece también que hay que fortalecer mucho los estudios y los diagnósticos a niveles locales. Porque luego a nivel nacional podemos tener ideas claras de qué está pasando, pero nuestro país es un mosaico. Así es. Y hay que ver los temas que están pasando en cada entidad federativa, en cada municipio, en cada región, porque son temas diferentes. Entonces también nuestra tarea es pasar de lo macro a lo micro. Dar información para la toma de decisiones ya no solo a los grandes problemas nacionales, digamos, pero a los problemas que se dan en el ámbito de las localidades. Y eso hemos estado haciendo mucho esfuerzo a través del DNUE y a través del Inventario Nacional de Vivienda y a través de muchas herramientas para que los presidentes municipales, los gobiernos estatales, la sociedad civil en las entidades federativas, en los municipios, en las grandes ciudades, en las áreas metropolitanas, tengan información para que se tomen decisiones a esos niveles. Déjame hacerte una última pregunta. ¿Cómo no? Si usáramos el 2025, 2030, en 2030, ¿qué debe tener el INEGI? ¿Cómo te imaginas el futuro? ¿El 2030 qué debe haberse construido en estos 15 años? Digamos que en el 2030 estamos reunidos tú y yo tomando un café en el estudio y nos podamos poner de acuerdo que se logró lo que tú planteas. ¿Cuál es tu visión al 2030 del INEGI? ¿Qué debe tener? ¿Qué debe consolidar? ¿Qué debe fortalecer? ¿Qué debe existir en términos del sistema nacional en 2030? Dame esta visión de futuro. Sí. Bueno, la vamos a construir porque además el INEGI tiene la obligación de construir una visión de futuro y el año que entra nos toca actualizar nuestra visión de futuro del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. Pero yo te diría a esa pregunta que en el 2030 nuestro país debe de tener perfectamente integrada la información estadística y geográfica y debe tener perfectamente integrados los registros administrativos. Y tenemos que utilizar toda esta, que hoy se llama, digamos en inglés le dicen mucho el Big Data, yo diría la revolución de los datos, ¿no? Pero aprovechando toda esa información que está ahí y que mucha está en registros administrativos para tomar decisiones. Los registros administrativos tienen, por supuesto, también, como todas las fuentes de información, ventajas y desventajas, pero creo que el reto de nuestro país está en utilizar los registros administrativos con fines estadísticos y no depender permanentemente de censos y de encuestas, preguntando cosas que deben estar en los registros administrativos. Comentábamos hace un momento, antes de entrar al estudio del Registro Nacional de Personas con Discapacidad. Sí. Podemos, a través de este registro, saber exactamente dónde viven las personas que tienen cierta discapacidad y poder entonces tomar decisiones de política pública focalizados a poder atender a sus necesidades. Entonces, yo creo que se trata de utilizar registros administrativos, pero ponerlos en el territorio, georreferenciarlos, pasar de lo macro a lo micro, utilizando todos los registros administrativos que están ahí, que tenemos, y utilizar, por supuesto, la revolución de los datos. Pues Eduardo, muchísimas gracias a todos los que nos están viendo, porque primero creo que empezamos a pensar un México 2030, creo que es una obligación. Necesitamos realmente saber que la coyuntura, el momento requiere esfuerzos, pero tenemos también que tener esta visión de 2030 de un país que tiene
un organismo de Estado que realmente nos está diciendo mucho de lo que falta, mucho de lo que tenemos, nos da elementos para tratar de buscar la causalidad de estos fenómenos sociales, pero si no los usamos, si no logramos integrarlos, sino para construir un México social, un estado de bienestar, esta información no es suficiente, necesitamos esta otra parte que implica discutir los diagnósticos, como bien nos dices. Eduardo, muchas gracias por nuevamente estar en México Social. Y déjame decirles que le comentaba a Eduardo que para mí es fundamental que en casi todos los programas o todos los programas usar la información de INEGI. INEGI es sin duda una fuente para comprender, tratar de entender los fenómenos, tratar de dimensionarlos, y para mí siempre ha sido un privilegio y una suerte no solo tener la información, sino tener este diálogo contigo. Muchas gracias, Eduardo, muchas gracias a ustedes. Al contrario, Luis Mario, un gusto siempre estar en tu programa. Gracias, Eduardo.